Buenas tardes amigos, muy bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen, les agradecemos su participación en su programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y les informamos que para que nos vean estamos en ensportiva.com, ensportiva.com, canal 500, para que nos puedan seguir en y en los siguientes programas. En esta ocasión voy a estar conduciendo este programa debido a las necesidades que se están presentando. Nuestro compañero y presidente del colegio recibió una llamada urgente de que tenía que ir a una asesoría al Congreso porque se están revisando ahorita cuáles serían los planteamientos de ley en la reposición de lo que necesitamos en cuanto a la educación física en el ámbito escolar y dentro de general de lo de cultura física. Entonces, por esta ocasión, pues estaré con ustedes con todo el gusto del mundo llevando el programa de este día. Dos temas serán los de este día. Seguir avanzando en la explicación de la evaluación funcional que se está haciendo como diagnóstico del estado situacional en unas escuelas en la delegación Iztacalco y que sería, digamos, también el preámbulo, ese diagnóstico a cómo vamos a desarrollar entonces un modelo de educación física de calidad, el modelo mexicano de educación física de calidad. Así es que esos van a ser los temas de ahora, esperamos que ustedes estén comunicando, haciendo preguntas, aclaramos dudas o ampliamos los temas que a ustedes se les haga importante. Vamos a tratar de darle un enfoque para que tanto los colegas de la especialidad, los padres de familia entiendan un poco más qué es la necesidad de saber acerca de qué es lo que está haciendo la educación con respecto a sus hijos y nuestros colegas de educación física, cómo tenemos que participar y ustedes también, cómo coparticipar en ese proyecto que es la mejora del estado físico, del estado emocional, del estado cultural, del estado cognitivo de nuestros queridos alumnos de la educación básica. Así es que vamos a hacer un repaso general de lo que hemos avanzado hasta ahorita en lo de evaluación. Emplearemos algunos conceptos técnicos, pero haremos la explicación para que todo el mundo lo vaya comprendiendo y hagamos esa retroalimentación en su comunicación que hagan ustedes hacia el programa. Así es que pues vamos a hacer rápidamente una historia muy sucinta de lo que es ahorita este modelo de planeación y de evaluación en lo que es el proyecto de educación física. Así es de que vamos a ver ahora parte de las láminas que nos explican estadísticamente cuáles son los resultados de esa evaluación, ¿sí? Entonces, tenemos ahorita que esta evaluación se realizó en aproximadamente 1,000 alumnos que representan el 95% de la población y por lo tanto la validez estadística adquiere una relevancia significativa para tener los datos como válidos y fiables, ¿sí? Esta evaluación consistió en la aplicación de varios ítems, de varias pruebas para conocer cuál es el estado físico en el que se encuentran los alumnos. Esas pruebas consistieron en la prueba de Kursnavet, que es una prueba para medir el consumo de oxígeno en la cual los alumnos recorren una distancia de 20 metros de ida y de regreso, se va contando el número de veces que hacen ese recorrido, va aumentando la velocidad del recorrido y eso a través de fórmulas que han dado los autores originarios de esta prueba, podemos encontrar de una forma indirecta cuál es el nivel de absorción de oxígeno. ¿Qué significa esto del nivel de absorción de oxígeno? Para hacer actividad física y cambiar la energía química, energía mecánica, que sería el movimiento, depende de la utilización del oxígeno. Entonces, la energía que tenemos nosotros, que es a través de los alimentos, nosotros obtenemos esa energía, pero para transformarla ya a nivel fisiológico se emplea en los sistemas energéticos que tenemos, aeróbicos y anaeróbicos, la presencia del oxígeno.
cuando es aeróbico. Y entonces esa es, digamos, una capacidad física importante, base, inicial, para iniciar los programas de mejora en el rendimiento físico o de condicionamiento físico. Entonces, de esta manera, con esa prueba, pudimos establecer cuál es al inicio del curso el nivel de absorción de oxígeno y establecer los rangos de rendimiento para conocer cuál es su estado condicional. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, de esto tenemos aquí los resultados que ahorita nos indican que sí tenemos, digamos, una necesidad de reforzar las actividades dentro de la clase para que los niños alcancen un estándar de capacidad física clasificado como buena condición. Entonces, ahorita notamos nosotros que hay una cierta disminución de esa capacidad en los alumnos porque hace falta un estímulo constante, frecuente, permanente, es decir, un método de acondicionamiento físico para desarrollar la resistencia aeróbica. La característica de los ejercicios aeróbicos son de que ejercicios de baja intensidad y de larga duración. Entonces, cuando se empieza a hacer el esfuerzo, aumenta la frecuencia cardíaca hasta un punto en el que ya no es posible con la presencia del oxígeno transformar la energía y empieza la fase anaeróbica o ejercicio sin la presencia de oxígeno. Entonces, en estos niveles encontramos nosotros que los estadios que se presentaron ahorita mantienen un déficit en la capacidad de los alumnos que realizaron esta prueba y eso nos ayuda ahorita a establecer entonces un método para estimular esa capacidad aeróbica. Bien, la que sigue. Estamos también nosotros considerando que la actividad física no solamente se restringe a lo que es el esfuerzo, sino también nosotros podemos demostrar que la capacidad física, la condición física, tiene un efecto importante en la capacidad cognitiva, en la capacidad de aprender de nuestros alumnos. Se manifestó en las últimas épocas el déficit de atención. Entonces, nosotros consideramos que si hay una adecuada actividad física en la escuela, este déficit de atención se disminuye. Porque cuando los niños están en una actividad sedentaria durante mucho tiempo, la energía que ya se mantiene al interior hace que su área neurológica sea estimulada, puesto que está continuamente llegando la glucosa, que es con lo que se alimentan las neuronas, y entonces los hace que se estén moviendo o que se estén distrayendo, y entonces eso aparentemente un déficit de atención es nada más una necesidad de que los niños necesitan esos flujos de la utilización de energía por la actividad para que después puedan estar en una disminución de la intensidad de la actividad, pues estar atentos recibiendo la información de las materias académicas. Entonces, nosotros encontramos en estas evaluaciones que la necesidad que tienen los niños de la actividad física los hace que mejoren su número de veces para aprender. A mejor condición física, los niños necesitan un reforzamiento o que les estén repitiendo menos veces los conceptos para que ellos los aprendan. Entonces, por dos situaciones, porque en cuanto a actitud, ellos están atentos. La actividad física también condiciona esa actitud de que los niños, para que aprendan los movimientos, tienen que pasar por una etapa en la que piensan el movimiento, luego realizan el movimiento, y eso es parte de lo que es la atención y la concentración. Esta misma capacidad, esta actitud de atención y de concentración, traducida en que ellas reciban conceptos en las materias académicas, los va a hacer que entonces asimilen mejor. Y esta fue una información que por lo menos yo encontré con mis grupos,
Cuando le pedí una evaluación a la maestra del grupo de sexto en la escuela en la que estaba en la colonia Anáhuac, ella registró ese dato y a mí se me hizo pues muy, muy relevante que los niños sacaron mejores calificaciones porque a través de la actividad que hacían en la clase yo les decía tienen que estar atentos, concentrados, pensando y reaccionando. Entonces así lográbamos nosotros ir en ese nivel de dominio de los movimientos, de las formas motrices, y esa misma actitud que tenían ellos durante la clase se trasladó al salón y entonces ellos tenían esa actitud de estar más atentos y la consecuencia fue que pudieron aprender más conceptos, porque muchas veces no es tanto si el niño tiene más o menos inteligencia, estudia más o menos, sino se concentra lo suficiente para procesar la información. Entonces nosotros con la actividad física hacemos que esos alumnos tengan ese ejercicio, aparte del físico, el ejercicio de estar atentos, de estar concentrados, de estar pensando, de estar relacionando, y entonces sí, definitivamente la actividad física es un factor importante para el desarrollo y la manifestación de la inteligencia. Bien, vamos a continuar entonces con otros datos que pudimos encontrar con la evaluación, y es en cuanto al estado nutricional. Se notó ahí a través de estas evaluaciones que los niños tienen una necesidad de nutrirse más adecuadamente y encontramos que les hacen falta la ingesta de vitaminas. Entonces, estas vitaminas se obtienen a través de los productos naturales que son en las frutas y en las verduras. Las campañas han sido infinitas, constantes, de come frutas y verduras, pero ¿qué pasa? No se llega a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí sí es un llamado, por eso decíamos al principio que es muy importante la participación de la familia, de los padres, quien esté responsable de los niños, para que ellos creen un ambiente más saludable. ¿Cuál sería ese ambiente saludable? Pues que tengan disponible frutas y verduras. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante en primaria que a la salida no eran tantas las frituras las que vendían, y vendían, por ejemplo, rebanadas, ralladas, cáscaras de rábano, y con la salecita, el limoncito y el chilito que le ponían, era algo que nosotros consumíamos, las frutas. Entonces, si ahorita en el ambiente real que hay en las escuelas están por la necesidad de esos vendedores de expender esos productos baratos y para que sean consumidos, pero vemos que entonces no les sirven para nutrirse. Entonces sería importante que en casa los padres tengan siempre disponible esas frutas y verduras, y haciendo un poco de esfuerzo, bueno, que una jícama pues vamos a rallarlas y vamos a ponerle su limoncito y que estén ahí dispuestos para entonces ir haciendo ese cambio hacia la vida saludable. La vida saludable no es solamente hacer ejercicio, ojalá que lo hicieran, sino también la parte nutricional. Nosotros hemos comprobado de que el efecto en la composición corporal entre el ejercicio y la nutrición es casi de un 70 a 80% el efecto de la nutrición en la composición corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que es más por los hábitos de nutrición que tenemos el problema de sobrepeso y obesidad. Aunque una persona hiciera ejercicio regular, si su alimentación está en exceso de calorías, de cantidad por las raciones, las cantidades que come al día, siempre va a tener un excedente de peso. Y ahí hay un principio de ley, que es la energía no se pierde ni se crea, solo se transforma. Entonces, toda la energía que nosotros recibimos de los tipos de alimentos, de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos, todo el exceso, el cuerpo lo va a transformar en tejido adiposo. Y si tenemos alimentos que van directamente a la elaboración de tejido adiposo, pues entonces tenemos ya ese fenómeno más que presente. Entonces sí es importante de que hagamos esa conciencia de que la nutrición tiene un efecto más impactante en la composición corporal que la actividad física. Podríamos nosotros tener el caso de que una persona haga actividad física
con una buena programación, practique algún deporte, inclusive esté en un nivel competitivo y tenga un excedente en el tejido adiposo. Eso es natural. Entonces, si nosotros queremos ir al equilibrio, pues tenemos que ir viendo y revisando cuál es esa forma en la que tenemos de nutrirnos. A mí me dio resultado con mis alumnos desde cuarto, quinto y sexto, empezar a ellos a darles esas nociones de cultura por la salud en cuanto a ver todos los paquetes que tienen ustedes de alimentos, lean la etiqueta y vean cuántas calorías están consumiendo. Y entonces ellos empezaron a tener esa relación exacta de la densidad calórica de la ingesta con la densidad calórica de la actividad física. Y entonces ellos hicimos la actividad. Yo tuve la oportunidad de utilizar monitores de frecuencia cardíaca que se colocaban ellos y sabíamos y analizábamos cuál era el gasto de calorías que hacíamos en la actividad. Y alcanzamos, digamos, en promedio, actividad física durante la clase, durante el tiempo que duraba, de consumir 270 calorías en promedio. Entonces, ¿qué significaba esto? De cuando ellos tomaban una lata de refresco, casi estaban consumiendo las mismas calorías que habían ellos necesitado gastar en 30, 40 o 50 minutos de actividad física, se la acababan en 5 minutos. Entonces, esa es la relación que tenemos nosotros en el impacto de la dieta, lo que comemos, con la actividad física. Aunque hagamos una actividad física bien programada, si nuestra dieta no la controlamos, entonces siempre vamos a tener ese excedente. Eso, digamos, se maneja ahorita bajo un concepto de lo que es la bioenergética, ¿sí? La energía de la capacidad biológica que tenemos nosotros y esa relación entre el gasto de calorías que tenemos y tenemos ahí el gasto de el metabolismo basal, o sea, por vivir, por hacer las actividades que hacemos, por dormir, por salir a pasear, por nutrirnos, por comer, por todas las actividades que hacemos, se ha encontrado que hay un gasto de calorías al día de 1200. Entonces, si nosotros necesitamos mantener un equilibrio y yo como 1200 calorías en los alimentos, mantendría ese equilibrio, estaría estable. Si yo aumento la cantidad de alimento y van a ser 100 calorías, 200 calorías o 500 calorías cada día, entonces eso se va a traducir en tejido adiposo. Entonces eso es lo que nosotros ahorita vamos a empezar a proponer y a llevar como tema de conocimiento en nuestras clases de educación física, ese equilibrio bioenergético. ¿Qué actividad haces y cuál es el gasto calórico? ¿Cuál es tu dieta y cuánto estás consumiendo? Y ahí está la explicación de por qué es tu estado en la composición corporal. Y ahorita tenemos otro indicador que es el índice de masa, aunque ya nuestro compañero Jorge Vital explicó que el índice de masa que se tiene ahora por norma oficial mexicana es por datos de investigación que se hicieron, pero con otros biotipos, como es el de los de Estados Unidos. Y entonces tenemos ahí un aumento en esa relación que tendríamos nosotros para nuestra talla y peso, en que encontrar ahí una cierta diferencia para que sea exacta esa valoración. Entonces, pero lo importante es entonces conocer ahorita ese gasto de energía y ese consumo de energía para mantenernos en ese equilibrio, y eso sería parte de tener una actitud por el estado saludable, por una vida saludable. Entonces, ese es otro de los factores que encontramos nosotros en estas valoraciones. Después de estas valoraciones, ¿qué es lo que seguiría? Bien. Entonces nosotros estamos encontrando ahí algunos déficits en el desempeño de la planificación para la clase de educación física. Entonces, haciendo esos análisis, inclusive con estudios realizados en condiciones reales frente a grupos, entonces nos encontramos de esa necesidad de que para empezar a revertir el problema que tenemos de sedentarismo, sobrepeso y obesidad, entonces necesitamos que nuestras clases de educación física adquieran esa etiqueta, educación física de calidad. ¿Y cuál sería una definición? Pues que empiecen a resolver el problema que tenemos, la necesidad que tenemos para que los niños se activen, ¿sí? Después empiecen a adquirir un estado condicional
aceptable, eficiente, clasificado como bien. Vamos a ver ahorita cuáles serán los parámetros de un buen estado condicional, y entonces que esa actividad le sirva tanto dentro de la escuela, en las sesiones que tiene, para que también por iniciativa propia o necesidad de la familia, o que la familia diga, sí es cierto, necesitamos hacer actividad física, vamos a hacer alguna actividad que nos ayude a mantenernos más saludable y en el equilibrio del peso corporal. Entonces programamos esas actividades. Entonces esa adecuación en la clase de educación física viene a ser ahorita lo relevante, porque depende en primera instancia del estado condicional. Ya vimos ahorita en las pruebas de que hay un déficit en el estado condicional. Nuestros niños entran en fatiga en tiempos cortos. ¿Qué tenemos que hacer? Una adaptación al esfuerzo. Y tenemos que hacer que los niños lleguen a esa etapa en la que pueden hacer actividad intensa o vigorosa, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 hora diaria, porque han encontrado que solamente una actividad física intensa durante 1 hora cada día sí tiene un efecto en el estado saludable, en la composición corporal, en el desarrollo de la capacidad física. Entonces ahorita nosotros vamos a incorporar esos principios de investigación para diseñar dentro de las clases, en esa propuesta que tiene el Colegio Mexicano de Educadores Físicos, de tener un modelo mexicano de educación física de calidad. Y entonces estamos nosotros haciendo esa propuesta, que es base a la investigación, base a las recomendaciones de los organismos internacionales, y en cuanto a la capacidad instalada que se tiene aquí en las escuelas con los docentes, los profesionales de la educación física, de empezar a implementar ese modelo mexicano de educación física de calidad, que vendría a ser más que la aplicación de un plan o programa que han estado en cambio y cuestionándose su valía para resolver los problemas que tenemos de la formación de nuestros alumnos. Entonces, ahorita lo que nosotros proponemos es una forma de desempeñar la educación física para que siempre tenga resultados, independiente o en coordinación con los cambios curriculares. Hemos tenido ahorita 2011 un cambio, en 2016 segundo cambio, y tenemos ahorita 2017 un tercer cambio en los planes y los programas. Y en los últimos 40 años hemos tenido 8 cambios en los planes y los programas. Y digamos, hemos encontrado que ha habido esos déficits, y analizamos nosotros y decir por qué. ¿Es el programa la causa? Es parte del programa, pero no lo es todo. Es cómo se desempeña el docente, es parte del problema, pero no lo es todo. Son las instalaciones que tienen en la escuela, es parte del problema, pero no lo es todo. Es el tiempo que se dedica a la clase de educación física, es parte del problema, pero tampoco lo es todo. Es decir, tenemos que hacer una conjunción de todas las variables para poder resolver ahorita este problema que tenemos en cuanto a la necesidad de dar un estado saludable a los alumnos que están en la escuela y en la educación básica. Y ese es el enfoque que tiene ahorita la propuesta que tenemos en cuanto a este modelo mexicano de educación física de calidad. Entonces, se hace un planteamiento de qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos adecuar para que sí, desde la clase de educación física nosotros empezamos a resolver esta problemática. Y primera, sí asumimos con responsabilidad de que sí es posible desde la clase de educación física resolver el problema del sedentarismo, del sobrepeso y la obesidad. Algunos dentro del mismo gremio o de gremios afines a la salud dicen, es que no es la educación física el resultado. Nosotros lo podemos decir que sí. Lo que tenemos nosotros y podemos presentar es, por ejemplo, en investigación hecha en escuela, es el 39% de los alumnos lograron disminuir hasta en 2 puntos porcentuales el índice de masa corporal. ¿Qué significó esto? La disminución de 1 kilo 200 gramos de tejido adiposo, la disminución. Pero además, ¿cómo fue esto?
haber desarrollado el estado condicional casi un 100% más alto a la parte inicial. ¿Cómo se dio? Pues bueno, primero habría que valorar, digamos, la resistencia aeróbica, realizar ejercicio de baja intensidad pero durante mucho tiempo, y la forma más práctica, más económica que tenemos es caminar y trotar. Entonces hicimos el intento al principio de, a ver, vamos a valorar cuánto tiempo tienen de resistencia los alumnos en la carrera de trote. Y ¿qué era lo que me encontré? De que no dominaban la carrera de trote. Los niños por naturaleza, al ir empezando a correr con un compañero que vaya a un lado, siempre empieza ese reto natural que tienen a ver quién es mejor. Y entonces se aceleraban. Entonces yo decía, pues todavía no estamos en la etapa en la que vamos a desarrollar su máxima velocidad. Necesitamos conocer cuál es su estado condicional y lo vamos a conocer con el tiempo de trote. Entonces, más o menos durante 6 u 8 semanas estuvimos haciendo prácticas para que ellos, primero por conciencia, porque les explicaba en el aspecto cognitivo cuál era el estado condicional, qué era la resistencia, por qué la necesidad de mejorar el sistema cardiorrespiratorio, y entonces la práctica que hacíamos nosotros tenía ya esa información. A ver, vamos a salir. Vamos a hacer que su frecuencia cardíaca se mantenga estable a una intensidad que se considere dentro de un rango de fase aeróbica, y entonces ya podemos medir. Ya cuando ellos lo entendieron, hicimos la práctica y todos dominaban la velocidad para trotar, entonces hicimos la prueba. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el promedio de tiempo de duración fue de 4 minutos y medio. Cuando no están adaptados, se sienten, tienen una sensación desagradable por trotar mucho tiempo y entonces paran. Eso sería, digamos, un reflejo de su capacidad aeróbica. Entonces hicimos la prueba, registramos el promedio 4 minutos y medio y programamos, pues si ustedes quieren arbitrariamente, 9 minutos, porque es el tiempo que podemos programar dentro de una clase con muchos objetivos para dedicarlo a la mejora de la resistencia aeróbica. Entonces la meta van a ser 9 minutos, entonces empezamos 4 minutos y medio, 5 minutos, 5 y medio, 6, al término de finales de noviembre ya estaban todos en condiciones de poder trotar los 9 minutos. Entonces por eso sí yo tuve una mejora del 100% en su capacidad aeróbica, pero además esos 9 minutos eran parte de la preparación, del calentamiento en la clase para continuar con las demás actividades, porque en el programa de mejora del estado saludable habría que mejorar las 4 capacidades condicionales básicas: la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad. Así es de que había que hacer más ejercicio para mejorar esas capacidades físicas que en conjunto nos darían esa medición de su capacidad condicional y establecer esos parámetros. Entonces hicimos lo de la resistencia aeróbica y además aprovechábamos para el desarrollo dentro de la clase de educación física y lo que es elementos importantes que ellos necesitan manejar es la ubicación espacial. Entonces, para que como el grupo tuviera una dinámica más eficiente, ellos tendrían que llegar a un nivel de dominio del espacio, conociendo las distancias, las velocidades, las trayectorias, los intervalos, para que las actividades que realizaran ellos pudieran tener esa dinámica para que inmediatamente tener una reacción hacia el cambio de actividad. Una prueba de también cómo se mejoró la eficiencia fue la siguiente. Para pasar lista al inicio de las clases, en las cuales sí necesitaba yo ir conociendo a los niños con su nombre, su rostro, para ir identificando después actitudes y hacer valoraciones. Entonces, al principio, el que se formen tardaba 3 minutos a 3 minutos y medio. Hicimos prácticas de ubicación por control consciente y llegamos a reducir el tiempo de la formación en diferentes condiciones, por estaturas, por orden alfabético, por orden de lista, por género entre niños y niñas alternados. Entonces esa diferenciación en la formación tuvo una realización práctica cuando ellos ya conocieron el dominio del espacio.
se tenían que estar adelante, atrás, de cerca, junto, lejos, separado, y entonces para hacer esa actividad yo aprovechaba para entonces que desarrollaran la resistencia aeróbica, y a través de diferentes desplazamientos dentro del espacio que teníamos, que era prácticamente el espacio de una cancha de básquetbol, los niños entonces cumplieran ahí con 2 metas: hacer una práctica de ubicación espacial y la mejora de la resistencia aeróbica. Y eso era, digamos, en los primeros 8 o 9 minutos, porque teníamos que pasar después a hacer la práctica para la mejora de las capacidades, por ejemplo, de fuerza. En la prueba de fuerza, que fue prueba de potencia abdominal, cuántas flexiones hacían desde acostados a sentados durante 1 minuto. El promedio al inicio fue 23, la meta alcanzaron ellos hasta 32, entonces hubo también ahí un porcentaje considerable de incremento, y así fue en el desarrollo de la velocidad. Fue nada más estimularla. Empezamos a que hicieran 4 repeticiones de máxima velocidad, pero ellos, ya conociendo el esfuerzo y lo que significaba la frecuencia cardíaca, ellos me informaban en qué momento podría haber el siguiente estímulo. Entonces esto es percibiendo la frecuencia cardíaca, no contando las pulsaciones porque no hay exactitud, sino simplemente estableciendo 3 niveles: frecuencia cardíaca máxima después del esfuerzo máximo, que sintieran ellos antes de iniciar la clase, cuando estábamos en el salón al inicio, sientan su frecuencia, localícenla, ya sea en la arteria radial, en la arteria carótida, para que percibieran las pulsaciones en esas arterias y fueran considerando cuál era la frecuencia en la que late su corazón, y entonces baja antes de empezar la actividad, y media cuando diferenciaban ellos mismos esa sensación entre el máximo esfuerzo al esfuerzo que hacíamos antes del inicio de la clase, y establecieron una marca como frecuencia media. Entonces, cuando hacíamos un estímulo de una carrera de máxima velocidad, les decía: ahora perciban su frecuencia cardíaca, levanten la mano, y cuando estén en frecuencia media, entonces dejan la mano abajo. Entonces, cuando ya todo el grupo estaba con la mano abajo, ellos habían alcanzado un nivel de recuperación, y entonces venía el siguiente estímulo de velocidad. Y así logramos hacer hasta 8 repeticiones de carrera de máxima velocidad, con un intervalo aproximadamente de 45 segundos de recuperación. Y sí se vio entonces el efecto de mejora. ¿Cuál era ahí lo que habría que ir cuidando? De que el que hayan hecho 5, 6, 7 u 8 repeticiones, en principio no tuvieran sensaciones de malestar. Ya no digamos lo que pasa naturalmente en un estado de hipoxia, cuando no hay suficiente oxigenación, que o se pueden poner pálidos, o sientes náuseas, o se sienten mareados, ¿sí? Entonces no pasaba eso, quería decir que entonces íbamos avanzando adecuadamente en ese estímulo de la mejora de la velocidad. Y entonces así pasó igual con la flexibilidad, que es una de las capacidades físicas que poco también se desarrollan, pero que sí tienen un efecto en el estado saludable también. Es muy alta la incidencia que han tenido o que tenemos todos los adultos con episodios de dolor abdominal, de dolor lumbar o de dolor en el nervio ciático, precisamente porque hay una compresión de las vértebras lumbares, porque hay un acortamiento en la musculatura isquiotibial, que es la que está en la parte posterior del muslo. Entonces es importante hacer ese ejercicio de flexibilización, porque eso los va a poder mantener con ese nivel de tono muscular, evitando esas tensiones. Entonces, ya que se desarrolló la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, y eso fue, digamos, de septiembre a finales de noviembre y antes de que empiece el frío de diciembre, porque pues, es un factor que considerar, que yo lo percibía cuando en diciembre y luego enero, febrero
tenemos una temperatura de 10 grados, yo decidía no hacer actividades que le provocaban sudoración, porque eso iba a ser procurarles un enfriamiento, y la consecuencia natural es de que siempre había niños que se enfermaban de vías respiratorias. Entonces eran dos causas, una por descuido por enfriamiento y la otra era por contagio. Entonces, para evitar que hubiese esa prácticamente epidemia, si era la parte higiénica de la clase, vamos a tener ahí estas condiciones de evitar en la temporada de diciembre, en la temporada de frío, los contagios y la contaminación por las infecciones respiratorias, y sí se pudo también disminuir. Entonces no había esa baja o suspensión de actividades, y había un cambio de disminución de intensidad durante la temporada de frío, pero seguíamos con las prácticas. Una vez hecho el acondicionamiento físico, era también importante porque yo necesitaba que ellos estuvieran en una condición de reacción para evitar que las prácticas que seguían fueran con un índice de riesgo, que si se caen se lastiman porque no tienen fuerza suficiente para contrarrestar la caída, o que pudieran reaccionar en cuanto si recibían una pelota de algún compañero por alguna práctica, pudieran reaccionar y hacer la desviación, la intercepción, y evitar que les golpeara en la cara. Entonces esa era la otra parte, el desarrollo de la motricidad, acondicionamiento físico con la práctica de la iniciación deportiva, y con el concepto que se propone en el modelo mexicano de educación física en cuanto al desarrollo filogenético, que esto es cómo vamos desarrollando en nuestro crecimiento natural nuestros patrones básicos de movimiento, qué es lo que hace un niño, digamos, en su crecimiento. Primero se sienta, luego gatea, luego camina, luego corre, luego salta, y luego manipula las cosas y luego las lanza. Esa es, digamos, la motricidad que, basada en ese desarrollo filogenético, había que estimular. Y con la necesidad de la iniciación deportiva a partir, digamos, ya del cuarto año al sexto, porque para primero y tercero era así el enfoque lúdico de que los patrones básicos de movimiento a través de juegos ellos los desarrollaran: correr, saltar, lanzar, girar, reptar, rodar. Todo eso era en esa etapa, primero a tercero, el énfasis lúdico, pero ya a partir de cuarto ya estaban ellos en condiciones de a esa motricidad darle ya formas definidas, porque también ya podríamos estar en condiciones de evaluar ese nivel de mejora de esas formas. Por ejemplo, la forma más elemental, correr. Los niños tenían que hacer una práctica y una mejora de la forma de correr, y entonces conocer la técnica para correr mejor, para desplazarse, digamos, con velocidad o con resistencia, que es apoyo del antepié, la flexión de la rodilla, extensión del pie hacia el frente para aumentar la longitud de la zancada, los brazos, mantener el movimiento en ángulo recto, puesto que disminuye la trayectoria un ángulo recto del desplazamiento, ¿sí?, si lo hacemos con el brazo extendido. Ese correr con los brazos extendidos limita la velocidad. Entonces, para que ellos puedan desarrollar su máxima velocidad, tienen que aprender a correr con los brazos en ángulo recto, utilizando el hombro como eje, y hacer el braceo en el plano lateral, puesto que si hay una desviación hacia el eje central, entonces el cuerpo se balancea, y también hay un efecto en que la pisada va siendo más corta por contrarrestar el equilibrio. Entonces, conociendo la técnica de la carrera, pues los niños tenían que empezar a mejorar esa carrera. Entonces, y esa carrera, entonces ya programando, digamos, la iniciación deportiva en el atletismo, que nos permite estimular los patrones básicos, correr, saltar, lanzar, ¿sí? Y además ellos empiezan a aprender esas formas que les va a permitir conocer sus propias capacidades y llevar al límite sus propias capacidades y desarrollar la iniciación deportiva. Y después de ahí, ¿qué era lo que pasaba? Que los niños que primero aprendían el movimiento, que era la primera fase,
tienes que mejorar tu eficiencia motriz, tu eficiencia de movimiento. Ahora viene entonces el rendimiento. Entonces tú por condiciones biológicas naturales tienes mayor frecuencia, resulta que vas a ser el mejor, digamos, entre el grupo en las carreras de velocidad. Y entonces ya vas a tener la opción de que tú puedas ir a una competencia de atletismo porque tienes las capacidades genéticas, porque tienes la forma del movimiento que estamos haciendo en la práctica de la clase. Y entonces así se formaba, digamos, el equipo que representaba a la escuela en los juegos infantiles escolares cuando convocaban al atletismo. Y en todas las escuelas esto se da por naturaleza. Habrá siempre los que son más veloces. Entonces, hay ahorita digamos una dialéctica dentro de la clase de educación física de que si debe haber o no debe haber competencia. Entonces yo digo, tiene que haber competencia entre semejantes, entre los niños que son más rápidos, entre ellos tiene que haber competencia, entre los niños que no son tan rápidos, entre ellos también puede haber esa competencia y les sirve de estímulo, pero tampoco vamos a desechar, y esa es una crítica que se hace hacia el deporte dentro de la educación física, decir, es que por unos niños de una selección abandonan el grupo. Eso es una mala práctica. No es culpa del deporte, el deporte no tiene nada que ver, ¿sí? Tiene que ver la práctica. Entonces ahí sí nos atañería a nosotros como profesionales de educación física evitar esas malas prácticas. Si yo voy a formar a los niños, les voy a dar la iniciación deportiva, todos los van a aprender, todos van a mejorar en la clase y los que destaquen y tengan el deseo y la decisión de ir a una competencia, con ellos podemos desarrollar esa fase competitiva. Entonces se resuelven ahí las dos necesidades, atender a todo el grupo, que todo el grupo mejore y ahí vamos encontrando ese talento. ¿Por qué? Porque se ha comprobado también en la experiencia que se ha tenido de que si la capacidad motriz que tienen los niños para el deporte les puede dar dividendos. ¿Y cuál es este? Que consigan una beca en estudios superiores, preparatoria, universidad, por su competencia motriz deportiva. Entonces, así como se criticaba que por un equipo selectivo se abandona el grupo, pues también podemos criticar de que por no desarrollar esas competencias en los niños que tienen esas características, les estamos negando también esa oportunidad y ha sido, bueno, digamos en el sistema educativo de Estados Unidos es parte de lo que hace que funcione. Ofrecen las becas a los alumnos estudiantes que son deportistas y vean ustedes el nivel de desarrollo que se tiene allá. Entonces nosotros tampoco que tenemos que hacer una réplica idéntica porque tenemos que ir creando condiciones, pero sí podemos darles a los niños que empiecen a destacar también esa atención especializada y esa necesidad de la formación deportiva. Entonces esto es parte, digamos, ahorita de lo que se propone en este modelo mexicano de resolver esa diferencia que hay entre que deporte es en un lado y educación física es en otro lado. No, para el desarrollo de la motricidad, el deporte también es un medio del desarrollo de la educación física y nosotros incorporamos el concepto de en la etapa crítica. ¿Qué significa esto? En el momento en que el niño ya puede aprender a dominar las formas deportivas, hay que darle esa opción. Y apoyando lo que es el desarrollo de la multilateralidad, que sí practique varias formas, varios deportes para que él elija. Y entonces esto, digamos, ha dado resultado, por lo menos en mis grupos, para que todos tengan esa satisfacción y alcanzamos, digamos, sí, esos niveles de desarrollo, puesto que tuve la fortuna de atender, digamos, el nivel de secundaria y el nivel de preparatoria continuo y entonces mis alumnas ya en tercero de secundaria estaban en condiciones, digamos, en la práctica de baloncesto, inclusive de ver ya sistemas ofensivos y defensivos, pero porque hubo ese seguimiento y en ese tiempo era solamente 2 sesiones de educación física a la semana. Ahorita seguramente se va a resolver el problema que tenemos ahorita de que hayan diseñado solo una sesión de educación física. En los cambios que se prevén que se van a dar próximamente, pues se va a rescatar la calidad de la educación física y se va a rescatar la necesidad de la sesión diaria de educación física y entonces nosotros como profesionales estamos en condiciones de entregar
bien esas cuentas. Pues amigos, parece ser que el tiempo nos está ganando como siempre. Espero que haya servido algo ahorita, aprovechando el micrófono que tuve yo, para abundar sobre temas que se van a ir desarrollando posteriormente, porque habrá que definir el método, la evaluación, el modelo de planificación en esta propuesta del modelo mexicano de educación física. Pues creo que no queda más que agradecerles la atención prestada a este programa. Esperemos recibir de ustedes sus observaciones, sus preguntas, sus dudas, para poder manteniendo estos temas que son relevantes en los cambios que tenemos que hacer para la mejora del sistema educativo en general, la educación física en particular, y crear la base de la cultura por la salud. Pues les agradecemos su atención y hasta la próxima.